Hola, queridos amigos, estamos hablando con el Dr. Michael Lightman. Buenos días. Hola. Leonid pregunta, estimado Dr. Lightman, hace poco descubrí que los judíos famosos en realidad no son judíos, ni siquiera los más famosos como Rabbi Akiva, que no era judío, pero llegó a ser uno de los principales maestros de Israel. El rey David, uno de los principales reyes de Israel, su abuela Ruth no era judía. Uno de los comentaristas famosos de la Torá ya conoce a Ángelus, se convirtió al judaísmo y pudo escribir, traducir al arameo. ¿Hay alguna explicación en Kabbalah sobre esto? Doctor Lehman, no conozco ninguna explicación, pero sé que no importa. De hecho, si alguien quiere estar cerca del Creador, sigue las leyes escritas en la Torá y así se convierte en judío. Yehudí quiere decir estar conectado con el Creador, estar cerca del Creador. Yehud es judío, ¿verdad? Sí, no importa. Hay una especie de, esta gente le damos la bienvenida, la amamos, la respetamos, la honramos. Simón, ok, se entiende. Hay una especie de GPS. Podríamos decir como un navegador, si quiero estar más cerca del Creador, me acerco a la Torá, ¿verdad? Sí, porque la Torá de hecho habla de esto como el de estar más cerca del Creador. Ok, antes tenía el deseo de estar más cerca del Creador, pero ¿quién despierta ese deseo en el hombre? El Creador, sí, el propio Creador llama a la persona. Y es una especie de pueblo elegido, son los que dice Leonid, personajes famosos como Rabbi Akiva, Ángelus, Ruth. Sí, hay algunas personas que son despertadas por el Creador para hacerlo y llegan específicamente a la Torá. Sí, llegan a las leyes que son condiciones escritas en la Torá. Bueno, díganos por favor. Entiendo que esto le preocupa a él. ¿Qué es? ¿Qué significa pasar por Giur, la conversión y convertirte en judío? Doctor Lehman, es tomar sobre ti la condición de acercarte al Creador. Es decir, pasar por Giur, sí. Además, pregunta, ¿por qué se debe pasar por el Giur? Bueno, depende de ¿cómo puedo decirlo? ¿Del tiempo? No sé, sí, podría decir del tiempo, pero depende principalmente de si estás encarcelado. ¿Quiere decir barreras? Sí. Aquí está bien si te rechazan por ahora. Bueno, podemos entender eso de la abuela, que la abuela del rey David, Ruth, sí fue fácil para ella. Simplemente dijo, quiero pasar por Giur, quiero estar con mi gente, quiero ser parte de ellos, quiero decir, ¿qué pasa por Giur? Porque ya no sucede, ¿verdad, doctora? Sí, ha pasado mucho tiempo, la gente se ha vuelto mucho más complicada. Simón, bueno, no profundizar en este tema, es muy interesante, es muy profundo, pero él hace otra pregunta. Los que han pasado por Giur pueden convertirse en líderes de la nación y ser incluso más que los propios judíos. ¿Los judíos no tienen celos, doctor Lehman? No, porque la gente que pasa por Giur es 100% judía y aún más, porque vino de afuera. Sí, porque se esforzó. Sí. Simón, en principio, alguien que pasó por Giur y se volvió judío es incluso más elevado que el judío natural, ¿verdad? Sí. Puede decirnos qué clase de judío es realmente, qué es ser judío, qué quiere decir, cómo, con quién. Puede generalizar, doctor Lehman, si judío es una persona que desea acercarse al Creador. Eso es todo.
Sí, eso es. Y es una fórmula simple, ¿verdad? Yehudi viene de la palabra Yehud, hacia la unidad, deseo de acercarse. Simón, Yehudi viene de la palabra Yehudé. Pero, ¿qué es Yehudi? ¿Qué significa Yehudé? Doctor Aman, es algo que fue corrompido con el tiempo. Pero a veces dices palabras como Ibre, viene de la palabra Ibrí. Puede decirse. Ibre es Yudí. Realmente no sé cómo decirlo. Ok, no seguiré. Lo veremos más tarde. Bueno, Arina pregunta, ¿por qué la gente no se avergüenza de ser rica y quiere presumirlo? Construye mansiones, castillos, compran diamantes y autos, quiere exhibir todo lo que la gente no puede tener. Dignidad, si hay tanta pobreza y sufrimiento, doctora, siempre existe esto en todas sus formas. Los ricos quieren presumir, sí. Algunos quieren ocultarlo, otros lucirlo. ¿No cree que hay algún tipo de presunción en este tiempo? Sí, en este tiempo nadie se avergüenza de nada. ¿Por qué sucede? Porque la gente no se preocupa de que alguien no tenga nada, que no tenga ni siquiera que comer. Porque están construyendo mansiones, porque así fue educada. Es difícil la educación y así es. La gente grande, aunque tenga algún tipo de riqueza, no le importa. Solo el tesoro interior es importante, la riqueza interna. Simón, o sea, la riqueza externa. Además de la riqueza exterior, lo más importante es el bienestar interno. ¿Y qué? ¿Y cómo existe? ¿Puede decirnos qué educación debería haber? De acuerdo a usted, ¿qué clase de educación nos falta, doctor Lehmann? Al hombre se le debería enseñar que, antes que nada, debe ser feliz con su destino, independientemente de quién sea. Y en segundo lugar, ser más grande que los demás. No ser más grande que los demás, no en riqueza ni conocimiento, sino solo en sabiduría, solo en su relación con el Creador y en humildad. Y eso es lo más importante. ¿Se puede educar al hombre así? Sí se puede. No es algo natural. No, pero puedes crear y educar a la gente así, Simón. O sea, para que pueda existir una sociedad, ¿verdad? ¿Cómo decir la sociedad del futuro? ¿Puede y se desarrollará así? Doctor Lehmann, sí. Que no se confundan ni intenten presumir sus autos, sus casas. Eso no es el verdadero tesoro. Eso realmente no vale nada, ¿verdad? No lo vale. No, va y dice mucho de una persona que haya ganado algo, que pueda construir, pero en principio no es importante. Simón, cuando dice que nadie debería ser rico ni pobre, que su destino es ver solo su propio destino y es todo, sí, porque su conexión con el Creador es lo único que debería de buscar, solo con la creación del Creador. O sea, nadie siquiera debería pensar que vea, ¿por qué son así? ¿Por qué son tan ricos? Estos no son problemas. Nosotros somos pobres. Doctor, no, si lo necesita, estudiarlo, ok, es diferente. De lo contrario, simplemente pensar. Sí, solo pensar en sí mismo. Simón, solo en mí y en el Creador. Sí, de acuerdo, gracias. Sergei pregunta, ¿el comunismo es malo o realmente es bueno? Veo que mis padres recuerdan los viejos tiempos y yo veo el mundo de hoy no muy feliz. ¿Por qué no podemos construir realmente el comunismo? ¿Realmente lo queremos? ¿Por qué? Doctor, el comunismo no puede existir sin una educación apropiada y sin educar a la sociedad. Por eso es solo ilusión, es solo un sueño. Pero sí se puede lograr si la gente lo quiere. ¿Y cuál fue el error aquí? Simplemente que se obligó a la gente a vivir como pensaron que era el comunismo. ¿Cómo debería haber sido? ¿Cuál debería haber sido la educación adecuada en la sociedad? ¿A quién se le debería haber educado primero?
cuando la gente quiera, se podrá incorporar e implementar de alguna forma. Simón, ¿cuánta gente necesita quererlo? Sin ninguna revolución sangrienta. No tiene que haber una revolución. Podría ser solo un pequeño grupo de gente. Es como una especie de kibutz, que demuestra que puede ser vivir así. Sí, y la gente simplemente verá ese grupo. Doctor Lehmann, no depende de ellos. De los demás, depende de cómo se posicionen, Simón. Pero si empiezan a vivir así, digamos que tienen éxito, comenzará a difundirse en el mundo. Depende de cada uno. Lo que está en este grupo, sí, pero quieren que se difunda por el mundo. Doctor Lehmann, sí y no. Sí, tal vez lo querían, pero entienden que a gran escala no fue posible. ¿Aún no era el momento? Sí. ¿Cómo entender si llega el momento? No, para esto. No sé, para esta igualdad, para que esta igualdad dé la vuelta al mundo. Porque en el nivel de la sociedad, más en el nivel moral de la sociedad, como la sociedad humana desea llevar todos sus miembros a la unidad, a un solo nivel. Simón, aquí no estamos hablando de lo que usted dice, que uno solo no tiene fuerza. Por supuesto que no, de ninguna manera se puede forzar. ¿Y todo debería ser en desacuerdo? Sí. Ok, estos son los que están viviendo en este momento, vivir bien, ganar dinero y se vive muy bien. ¿Y el capitalismo de veras cree que querían llegar a una sociedad de igualdad? Depende de la educación. ¿Y así se puede llegar a una conciencia? Sí. ¿Entendimiento? Sí. Ok, como conclusión, lo primero que se necesita es la educación, educar a la sociedad, sí, por supuesto. Y luego una especie de cambio revolucionario, sí. Bien, otra pregunta, ya la respondió parcialmente, pero Sergei pregunta del comunismo, ¿existirá realmente o es una utopía, doctora? Creo que sí. Y llamémosle comunismo, pero no será lo que pensamos que es. No será lo que pensamos que solía ser. Será una sociedad especial y sabia, donde todos entiendan que esta condición de etapa será mejor en la sociedad de iguales. Sí podemos llamarles iguales. Bueno, sí, pero ¿iguales en qué? Sí, esa es la pregunta. Simón, pero ¿en qué consiste la igualdad? La igualdad correcta es la que da a cada uno la oportunidad de alcanzar su sueño. O sea, vamos en esa dirección, sí. Pero, ¿qué clase de sueño nos gustaría alcanzar, doctor Lehmann? Depende de la educación. Es hermoso, así que avanzamos hacia ese sueño y todo lo hacemos, sí. Y todos seremos iguales. Sí, se aferran a este principio y avanzan. Simón, es hermoso. Sergei dice, querido doctor Lehmann, ¿qué le diría a los mayores, a la gente que cree en esta hermandad, en esta igualdad? Fue correcto, ¿verdad? ¿Qué les diría? Doctor Lehmann, fue correcto. Fue el momento. Pero no te preocupes por lo que pasó, que te obligaron, que te enseñaron algunas teorías y las creíste y las enseñaste también. Eventual y gradualmente lo lograremos. Eso es de lo que hablan muchos. No solo gente inteligente. Yo diría que el comunismo no era así. No se opone a la religión, al menos al judaísmo. Por eso creo que la gente lo aceptará. Así debe ser. Pero debe tener como base una educación adecuada, responsabilidad mutua, amor y conexión entre la gente, interconexión. De eso habla la Torá. De amar a otro como a uno mismo. Y con eso se solucionan todos los problemas, Simón. Comprendo, cuando lo logremos, todo sucederá.
Será sin problemas. Sí, ok. Hace 50 años el psicólogo estadounidense Martin Seligman hizo experimentos con perros similares a los perros de Pavlov. Solo habló de una parte del experimento. Fue realmente complicado. Pero el objetivo del experimento era comprobar el reflejo del miedo a partir del sonido. Los perros de Pavlov escucharon un timbre y se les daba un poco de carne. En lugar de eso, Seligman, basándose en los sonidos, les daba una descarga eléctrica. Decidieron que había una pequeña barrera. Cuando había una señal, los perros huirían. En Seligman experimento, cuando oía el sonido no podían unir, simplemente se sentaban ahí, se quejaban y no querían saltar la barrera. Y tan pronto como pusieron otros perros del exterior del experimento, esos perros sí saltaban la barrera y corrían, salían corriendo. El perro se quedó ahí, el otro perro se quedó ahí. El hombre es similar. Cuando es reprimido no cree que haya salida, solo se sienta, se queja y llora, ni siquiera puede escapar, ni pasar por encima de una barrera muy pequeña. ¿Qué quiere decir que el hombre simplemente renuncia a su libertad? Ya no está encadenado al trabajo, ni al país, ni a los fracasos, ni al éxito, ni al constante. Tiene éxito, puedes seguir, tener talento, puedes escapar. ¿Por qué no lo hace, doctor Alemán? Porque la presión externa impide que se desarrolle conscientemente. ¿La presión y el medio son muy serios? ¿O sí? Por supuesto, es como un arma de la gente, de la sociedad. Sí. Simón, si controlas el miedo y la presión, ¿podrás relajarte y controlar y manipular a la gente? Sí, eso es lo que intentaron hacer, sí. Y si nos quitan la vida, ¿eventualmente lo aceptaremos? Sí. Aunque es como una celda de cárcel y sufrimiento, no hay nada más con que reemplazarlo. La gente no sabe con qué sustituirlo ni qué hay más que eso. Simplemente acepta e intenta encontrar dentro de las fronteras algún placer sencillo, alguna pequeña satisfacción. Simón, en principio, ¿esa es la vida? Sí, es nuestra vida. ¿Y cómo vemos este espacio pequeño? Porque el que entra a la luz, doctor Lightman, para escapar necesitamos recibir una educación adecuada. Si queremos llegar a ser, ¿cómo decirlo? Mejoraremos y así lograremos comprender la libertad. Nos liberaremos de nosotros mismos, nos liberaremos del ego y así seremos iguales a los demás. ¿Qué es el ego? ¿Qué papel juega? El hombre está tirado ahí después de la descarga eléctrica. Queda ahí sentado, reprimido. ¿Cuál es el papel del hombre? ¿Qué pasó? Doctor Alemán, bueno, en ese estado, cuando está ahí tirado bajo los golpes e indefenso, comienza a desarrollar la oportunidad para superarse a sí mismo, ¿sí? Y empieza a hacerlo. A fantasear, se puede decir. ¿Cómo puede escapar? Sí. Y así, poco a poco, empieza a madurar. Simón antes simplemente existe como si existiera, pero tan pronto como dice que es una fuerza positiva, por supuesto. Por eso existe en la naturaleza. Esta fuerza, la presión, ¿es la fuerza al miedo? Sí. ¿Es positivo para el hombre, doctor? No, sí. Es positivo porque es lo que lo desarrolla. ¿Qué usa el creador cuando quiere atraer a una persona? Algo mejor, bondad, para elevarnos por encima de nosotros mismos. Solo lo opuesto, la fuerza opuesta, la fuerza del miedo, la fuerza del miedo
y del sufrimiento, sí. Simón, entonces está diciendo que todo esto es el creador, todas estas acciones son el creador, ¿correcto? No es estos líderes ni nadie, todos son acciones del creador, oh sí, por supuesto. ¿Y tienen propósito? Sí, solo ve que todo está arreglado así y es como lo usan todos esos líderes. ¿Y qué clase de criaturas somos, doctor Lehmann? Somos pequeños egoístas y queremos que nos lleven, ¿o qué? Debemos madurar y descubrir nuestro pequeño ego, que es toda nuestra naturaleza, y tener el deseo de elevarnos por encima de él, por encima del ego. Y para eso necesitamos ayuda, comprensión mutua y entender que es una oportunidad única de vivir de otra forma. Simón, es decir, ¿podemos saltar esa pequeña barrera y que realmente es pequeña? Oh, sí, es muy pequeña, está apenas por encima del suelo. Así que esta pequeña barrera, esta valla parece como si fuera un muro imposible de saltar. Oh, sí, es una barrera psicológica. ¿Es solo psicológica? Sí. Ok, la pregunta fundamental aquí es sobre el libre albedrío. ¿Cómo podemos dar este paso hacia la libertad? ¿Qué debe pasar con nosotros? Usted casi respondió, pero concluyamos. Doctor Lehmann, podemos dirigirnos hacia el libre albedrío si decimos que no hay otra salida, si no intentamos huir a algún lugar, escondernos o simplemente buscar la dulzura de alguna manera y traerla a nuestra vida, en este ego, en este exilio del bien, de la bondad, de todo esto. Si lo hacemos y reaccionamos, veremos que podemos. ¿Qué es un hombre libre? Que soy libre. ¿Qué quiere decir? Hombre libre es el que no tiene fronteras ni limitaciones y ante todos tiene libertad interna. Simón, bueno, esto podría entenderse de muchas formas. No hay fronteras. Doctor Lehmann, no hay fronteras ni límites quiere decir que se puede vivir con todos y todos serán buenos y nosotros seremos buenos con todos. Simón, así es la persona que no está controlada por el ego, o sea, el ego es lo que nos desgarra a todos y nos hace oponernos unos a otros. Sí, gracias. ¿Está bien? ¿Se siente bien? Sí. En Venecia hay algo llamado como café regalado o café pagado por adelantado. Es donde el cliente, el consumidor, compra 2 cafés, uno para él y cuelga la pequeña nota en la pared que dice que es un café gratis. Y alguien sin hogar, por ejemplo, viene y pide ese café gratis. Y le dan el café con sonrisa, le dan un espresso y nadie necesita degradarse diciendo no tengo dinero, ¿quién puede prestarme algo de dinero? No tengo dinero para café, simplemente viene y dice me gustaría uno de estos cafés ya pagados por adelantado. Y el dueño está feliz de poder ofrecerle una taza a alguien, a una persona pobre que no puede pagarlo y también se complace en recibir el café. ¿Pueden los que tienen dinero y oportunidad de comprar este café darlo y hacerlo de forma anónima, sin nombres, sin notas? Y eso daría a la sociedad una mayor armonía para manejarlo todo. Sí, parcialmente. ¿Y cuál es el elemento más adecuado? ¿Cuál es el elemento más importante que da este café? Doctor, bueno, lo compra, lo paga por adelantado, pero no le pone nombre. Simón, bueno, no importa, ni siquiera importa cuál sea el nombre o no, es solo dejarlo, no importa lo demás, aún mejor. ¿Hay algo de armonía aquí? Sí, por supuesto. Si doy algo y no pido nada a cambio, ¿hace que el mundo se vuelva más cálido, mejor? Doctor Lehmann, el mundo, sí, habrá felicidad. Ok, en parte porque nuestro ego no nos permite hacerlo todos los días, ¿sabes? Podrías hacerlo un poco, una vez a la semana, algunas veces, pero no constantemente, Simón. O sea, puede ser un proceso.
facilitar la educación que realmente acerca a la gente y pueda vivir así constantemente. Doctor Lehmann, sí habrá altibajos, sí, será como un préstamo o algo así, pero no lo es, será. ¿Se debe hacer un esfuerzo? Sí. La pregunta es, ¿se entiende que este proceso de educación es más para la persona que paga por adelantado, pero la que recibir un café gratis? ¿Hay algún tipo de aprendizaje aquí? Doctora, me necesita entender que alguien pensó en ellos y por qué cuando vea esta oportunidad podrá hacer lo mismo y también pagará. Simón, ok, es hermoso, bien, es hermoso. Es un bello ciclo de educación, ¿cierto? ¿Podemos decirlo así? Doctor Lehmann, sí, es como un proceso circular. ¿Y podemos hacerlo? Sí. Con educación, con enseñanza, es posible. Cuando una persona es educada y adquiere un hábito, se convierte en su hábito, en su segunda naturaleza. Y simplemente lo olvida y simplemente lo hace. O puede estar bajo presión, como algún tipo de préstamo, pero no hay otra forma. Es decir, el ego constantemente crece y una vez más necesitaríamos alimentarlo más y más. Simón, de todos modos el ego simplemente se sintonizará. ¿Hay algún tipo de salida concluyente hacia la armonía? ¿Existe? Doctor Lehmann, bueno, llega al punto final de armonía es cuando dejamos de sentir nuestro ego, que nos obliga a hacer algo cuando nos elevamos por encima de él y seremos verdaderamente libres. Y eso es algo que deberíamos ser, deberíamos buscar como lo más alto de lo alto. Pero así será, Simón. Poco a poco nos lleva a una especie de callejón sin salida, pero luego dice, sí, realmente sucederá y será bueno. Es como si quisiera que nos calmáramos o en realidad así será. Doctor Lehmann, no, simplemente tengo confianza de que así será y la humanidad debe lograrlo. Está escrito en nuestros genes. Simón, gracias. Tenemos un par de minutos más. Ok, sí. Uno sencillo. Tenemos esto. Una persona es sufi india. Dice que una persona que está aprendiendo a ir por el camino de espiritualidad debe valerse como una copa vacía. Así podrá entrar en su corazón vino, música, armonía. ¿Doctor Lehmann? Sí. Está muy bien dicho. Sí, es verdad. Sí. Si el corazón del hombre es la principal copa egoísta y está vacía, podría llenarse de armonía del mundo. Sí, está bien. Simón, o sea, debes vaciar tu corazón, sí. Pero ¿está lleno en este momento? Sí, ¿qué? ¿Pero de qué está lleno? ¿Cómo vaciarlo? Doctor Lehmann, está lleno de todo tipo de deseos egoístas. Solo puedes vaciarlo si aceptas todos los deseos como si estuvieran vacíos. No puedes satisfacerlo. Y eso te lleva al camino correcto, Simón. Y es psicológico, pero de nuevo, es educación. Es la única palabra que sigue repitiendo. Educación. ¿Realmente solo educar a la gente para que madure y aprenda? Doctor Lehmann, sí, todo es mucho más simple. En realidad somos mucho más complicados. Aquí todo es mucho más complicado, pero pienso que de cualquier forma la gente llegará. Y como no hay otra forma, no puede ser. Simón, esa es la regla de lo alto. Sí, el Creador nos sostiene a todos para que poco a poco comprendamos quiénes somos, en qué mundo estamos y de qué modo podemos llegar al estado adecuado, estado verdadero. Simón, ¿pero hay alguna condición de tiempo para que el Creador nos retenga más aquí?
No, absolutamente no. Pero ¿por qué estamos retenidos aquí por tantos años y tanto sufrimiento, doctor Lamont? Bueno, no. Si no sintiéramos lo que somos, moriríamos y todo sería diferente. Pero estamos muriendo y tenemos estos últimos días y por eso pensamos en muchos pensamientos diferentes y callejones sin salida. Pero en principio vivimos y entendemos que no hay muerte. Pero ¿qué hay? Comenzaremos a relacionarnos de forma diferente con nosotros mismos, con el mundo, con el Creador, y todo será diferente. ¿Cómo? Puedes decirnos, esa es la última pregunta. ¿Cómo? No estoy seguro de poder expresar que todo será así. Será fácil y sencillo. Simón, ok, que así sea. Ok, gracias, fue genial. En este momento estamos en el mejor momento, sí.